Cordial saludo, amigas y amigos, una vez más aquí en su programa Tercera Raíz TV. Y como cada programa traemos una invitada especial. En esta oportunidad vamos a conversar con una mujer que para mí es una destacada intelectual, pero también es una mujer negra, activista. Yo jocosamente le digo que es una mujer brava, es decir, jodida. Sin embargo, la van a conocer. Pero antes de pasar y conversar con esta mujer, quiero también traer a esta mesa a otra mujer, pero es a través de una cita. Y dice lo siguiente: la pobreza adopta múltiples formas y su persistencia se basa a múltiples causas. Ser pobre es tener menos información, menos posibilidades de elegir su propia trayectoria y también menos protección contra los propios errores. Todas estas barreras pueden convertirse en trampas en las que los pobres quedan encerrados y encerrados nos permiten abrirlas mediante intervenciones bien elegidas. Esther Duflo. Sí, Esther Duflo pues es una Nobel en economía y traemos esta cita de esta mujer para conversar con otra mujer quien para mí pues es una mujer que tiene diferentes formas de ver la vida, pero también tiene un carácter, es un referente para muchas otras mujeres y para mí como hombre igualmente. Ella es Yania Sofía Garzón Valencia, es una madre defensora de la vida y panafricanista, además de ser economista. Yania, o más bien, ¿cómo te gusta que te llame? Yania Sofía. O Sofía. Yania. Me gustan las dos. Bienvenida a Tercera Raíz. Gracias por la invitación. Yania, antes de pasar a hablar de todo un poco contigo, de discutir la frase de la economista. Ok, perfecto. Necesario. Me gustaría saber quién es Lumumba. Lumumba es una elección por la vida. Sí. Y es la motivación que hizo que dejara Bogotá para venir a vivir a cualquier lugar que me ofreciera condiciones comunitarias para criarla. Nació por la sabiduría del Pacífico, porque yo tuve una juventud donde hice lo que quise hacer. Diríamos nosotros irreverente. Que me dejó el cuerpo como muy sentido por los excesos. Sí. Entonces sí tocó ahí acudir a la sabiduría ancestral de las botellas para que ella cuajara, porque no cuajaba. Llegó de Tumaco y actualmente es una persona que estamos criando para la libertad. Ella iba a ser Lumumba, naciera con sexo femenino o masculino, ¿no? Okay. Ese era su nombre. Ok, importante. Entonces ya esa persona es Lumumba, tiene 5 años, es muy feliz, irradia alegría y generosidad, que es lo que significa su nombre. Y es mi apuesta por la vida, ¿no? Es como mi decisión de... Yo creo que a mucha gente le pasa que como que la vida no tiene mucho sentido. Sí. Y entonces que ella naciera era como decir, voy a dejar la bobada y voy a dedicarme a vivir, y pues ella es mi opción de vida, ¿no? Esa es Lumumba Malia. Bueno, entonces vamos a brindar por vos, por Lumumba, por tus logros, por tus pasos, por tu lucha, por mis equivocaciones. Por tus equivocaciones. Claro, es que parece por que la toda vida, la tarea está por el siempre bien universo, hecha, ¿no? y salud. Salud. Está sabroso. Sí, cortesía y fue a la familia. Y por acá también tenemos un detalle de doña Tomasa. Tenemos bichecito o curado. Toma seca. Bichecito o curado y también toma seca. Y por otro lado, Yania, tenemos acá una ensaladita de pollo, cortesía y fue a la familia. Así que puedes probarla ya que estabas antojada de ella. Estaba antojada de la ensalada, no le había visto el pollo. Sí.
Está sabrosona. Siempre. Bueno. Bien, para conversar de todo un poco, Yania, chévere poder preguntarte qué opinión te merece la reforma rural desde los territorios. ¿La reforma rural? Integral. La del primer punto de los acuerdos de paz. Sí. Estábamos conversando con unas amigas sobre eso. Digamos que dentro del primer punto de los acuerdos de paz, el instrumento que más se escuchó mencionar fueron los PED, los planes de enfoque, los planes territoriales con enfoque territorial, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Este instrumento era el que iba a materializar el primer punto, así como los PENIS iban a materializar el cuarto punto, y así como el sistema de justicia, verdad y reparación iban a materializar el punto que tiene que ver con víctimas. Y lo que esperábamos era que efectivamente fuera una herramienta que aumentara la participación que suele ser nula en las comunidades rurales, sobre todo. Sí. Pero yo creo que es una condición generalizada, pero especialmente en las rurales, por los temas de información y por el tema de desconocimiento que suele haber por parte de las personas que llegan a la institucionalidad, que piensan a las comunidades como personas, como gente sin agencia y sin iniciativa y sin propuesta. Entonces siempre piensan que tienen que llegar a salvar a alguien, ¿no? Entonces ese es un asunto que queríamos que el PED recogiera y no recoge. Entonces lo que observamos es que el principal instrumento de la reforma rural se volvió dos cosas. Primero, la continuación de una política de consolidación territorial que define cómo se maneja el uso del suelo y la vocación de uso del suelo por parte de terceros, sí, usualmente gente que no vive allí. Y la segunda, como ese lugar donde la gente pudiera hacer todas las demandas que tenía pendientes en el marco de acuerdos de movilización o en el marco de servicios de infraestructura educativa, de salud, sanitaria, y que quedaran ahí incluidos. Sí. Entonces, el objetivo que tenía el primer punto de la reforma rural, que era como garantizar que se ampliara el acceso a la tierra, no se está consiguiendo porque esto estaba acompañado del Fondo de Tierras, que se había dicho que va a haber 3 millones de hectáreas de tierras para repartir en todas las personas, y a la gente negra que solamente nos hace falta como 500.000 hectáreas para completar como nuestra aspiración territorial de titulación colectiva. No había tierra en el Fondo de Tierras. Para los indígenas fue una parte parecida, y para el campesinado ni se diga, ¿no? Pues ustedes saben que ahorita el contexto que tenemos en Colombia asesina a reclamantes de tierras y asesina a todos los que están haciendo procesos de restitución. Entonces no está fallida, en mi opinión, sí, y pues no fue bien pensada ni planificada, porque no había una intención real de solucionar el tema de tierras en Colombia. Dentro de las formas legales e ilegales en el acaparamiento de tierra, ¿será que aquí existe democráticamente tierra para todos? No existe tierra para todos. Porque estamos equivocados en varias cosas. Por ejemplo, en que la tierra tenga que tener propiedad, un dueño o una dueña, ¿no? O sea, todo está mal empezando desde ahí. No necesitamos una tierra con dueños o con dueñas, ¿no? De hecho, la gente Misak dice liberar la tierra para liberarlo todo. Y después, si viene el caso, les comento algo que aprendí en una organización que se llama Jackson Cooperation en Mississippi, que están haciendo un trabajo muy chimba. Pero lo otro tiene que ver con que acá la tierra está entregada al latifundio y a los ganaderos y las ganaderas, ¿no? Entonces, la tierra para todos es una... ¿Cómo lo digo? Como quieras. Aquí para eso tenemos el espacio para conversar abiertamente. Yo creo que lo voy a dejar en el que no necesitamos dueños y dueñas de la tierra. Okay, ahí perfecto. Lo voy a dejar. ¿No? Hay tierra hay lugares, hay condiciones, hay espacios para hacer la vida. Sí. Y
está atravesado por la tierra, pero no creo que necesitamos conducir nuestros procesos de formulación de política pública hacia anular la propiedad de la tierra y pensar en formas de hacer la vida con la tierra sin que ella sea entendida como un recurso. Eso. ¿Cuál es la diferenciación entre un consejo comunitario, un resguardo y especialmente la tenencia de la tierra en esos territorios? Las diferencias serían históricas, ¿no? Mientras que los resguardos y los cabildos indígenas... pero una característica es que son formas organizativas en que los pueblos indígenas y la gente negra hacemos la vida, ¿no? Pero históricamente sería que los resguardos y los cabildos tienen una tradición ancestral incluso antes de que Colombia fuera un estado-nación, ¿no? Cuando estábamos en configuraciones previas a la república se establecen los resguardos y los cabildos. Los consejos comunitarios son una reivindicación que se conquista, si es que tenemos que usar esos términos que no, pero es una reivindicación que se consigue a partir de la Asamblea Constituyente de 1991 y el artículo transitorio 55, y es posible pensar en la titulación colectiva de comunidades negras porque activistas y líderes y lideresas que estuvieron en ese tiempo al frente de, bueno, cómo vamos a cuidar los territorios donde como gente negra hemos hecho vida por más de 300 años, sí. Tomaron de formas de cómo se tiene la tierra en muchos pueblos africanos, en muchos pueblos asiáticos, incluso en muchos pueblos indígenas que habitaban aquí antes de que los europeos decidieran que era chimba matarnos a todos, ¿no? Complejo. Entonces, yo creo que esas serían como las características. Un consejo comunitario es en lo que quedó la negociación de tener palenques, espacios propios para hacer la vida con nuestras propias dinámicas de hacer la vida, y la interpretación de lo que puede ser un palenque para un gobierno que siempre ha sido ajeno a sus raíces, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que discutir alrededor de los consejos comunitarios, pero esencialmente es una de las, yo lo digo, es como, es un triunfo, es la reforma agraria sin armas que se ha hecho en este país. Eso lo dice Alfredo Molano, lo dice Jaime Rocha, lo dicen otros compañeros que han acompañado la lucha del movimiento negro. Sí. Pero para nosotros es la seguridad de que nuestros hijos y nuestras hijas no se van a morir de hambre. Entonces es importante que podamos defender esa figura territorial. ¿Cuál sería una de las soluciones ante el problema agrario en Colombia? Soñando, puede ser. Soñando, habría que redefinir toda la política exterior relacionada con los aranceles que les hemos permitido al ingreso de productos extranjeros. Sí. Y significaría una revisión a todos los tratados de libre comercio que hemos firmado. Una de las cosas que quiero hacer en algún momento es hacer un estudio. Yo tengo una hipótesis, y es que las economías negras han sido saboteadas intencionalmente. De acuerdo. ¿No? Entonces, cuando Timbiquí, Barbacoa, Estado eran reales de minas en la época de la Nueva Granada, sí, esos puntos eran los que movían la economía del país. Entonces, claro, en los libros de historia uno lee Popayán, Cartagena, después Bogotá, pero la dinámica económica, el dinero fluía alrededor de esas áreas. Entonces, este asunto que tenemos que tener una mirada más crítica de qué fue la emancipación para nosotras y para nosotros, era como cuando salió la ley de emancipación, la gente ya había comprado su libertad con su plata, fruto de su trabajo, sí, ¿no? Entonces, ninguna dádiva, este Estado no nos ha dado nada. Entonces, lo que quiero saber es cómo fueron pensadas y decididas esas decisiones de medida, de esas decisiones de política económica para sabotear nuestros sistemas económicos, porque siento que es algo que ha pasado aquí, que ha pasado en Estados Unidos, que ha pasado en Brasil, que ha pasado en Ecuador. Entonces tengo ganas de mirar cómo se produce eso y cómo la gente no se pilla que es una cuestión de racismo estructural, ¿no? Pero sí, en tema de nuevo, para volver a la pregunta de lo agrario, necesariamente es una revisión de cómo estamos manejando nuestra política exterior en temas de economía política, ¿no? Hablando de economía y de plusvalía, dentro de tu mirada, tu postura,
¿Qué opinión te merece la tesis de la plusvalía del valor de Marx? Pues nada, yo creo que el man ahí está en lo cierto, ¿no? Cuando está hablando de los estadios de producción y de los modos de producción que han habido, eso es algo que que hasta hoy no cambia. La gente rica es rica y por eso hay que discutir mucho. Y era la crítica que tenía al comienzo de la frase. Yo estudié economía porque quería saber por qué había pobreza. Esa fue la decisión que me llevó a estudiarla, ¿no? Y la conclusión que tengo hoy es que la pobreza es un concepto inventado como el desarrollo y el subdesarrollo, como el progreso, que dirigen formas de habitar la vida y modifica formas de hacer la vida. Correcto. Entonces, desde ahí, lo que es cierto con Marx es que hubo y sigue habiendo apropiación del trabajo de mucha gente, ¿no? Para generar lo que entendemos como riqueza. Y ahí mi postura alrededor de la cuestión de la plusvalía tiene que ver con a quién le cuesta. Si nosotras y nosotros podemos hacer una reflexión de a quién le cuesta cada vez que tomamos una decisión de producción, una decisión de consumo, una decisión de distribución, podemos pensar en términos más conscientes, qué consumir, qué producir, cómo producirlo, para qué distribuirlo, ¿no? Y que tenga como raíz de alguna manera. Pero es un asunto que no se ha acabado, ¿no? Es un asunto que se sigue, y no hay solamente plusvalía del trabajo, ¿no? Hay plusvalía de la tierra y de todo eso que no tiene voz y que no escuchamos. Entonces es más amplio. Harvey lo amplió al tema de exposición y despojo y esto, pero pues ahorita las compañeras que están haciendo economía feminista lo amplían a la tarea de los cuidados de la casa y los cuidados del hogar que no son remunerados. ¿Cómo se ha venido articulando el trabajo desde el territorio en torno a los derechos de las mujeres? Yo creo que el asunto de los derechos de las mujeres es algo bien nuevo dentro del movimiento negro. Y no nuevo porque las mujeres no los hayamos defendido, sino nuevo en términos de posicionamiento como algo que es integral a la lucha del movimiento negro. Y pues pasa por muchas cosas. Pasa, por ejemplo, por algo que es como la misoginia incorporada, y es que las mujeres estamos construidas y los hombres están construidos para no ver lo que hacemos las mujeres, o para que lo que hacemos sea lo último que tiene que ser respetado, para lo último a lo que tiene que dedicársele plata, lo último que tiene que ser posicionado. Y crecí con eso, ¿no? Incluso cuando entré en el movimiento, para mí era natural pensar que la razón estaba en las voces masculinas, independientemente de que mis compañeras tuvieran mejores ideas y mejores formas de conducir objetivos, ¿no? La voz de los compas era la voz de Dios, ¿no? Era lo que había que hacer porque ellos habían luchado más que nosotras. Entonces, claro que sabían hacia dónde conducirnos porque necesitamos ser salvadas. Pero siempre han habido voces disidentes, y en el norte del Cauca y en el Pacífico colombiano hay muchas, en el Caribe también. Pero como en los últimos años he estado trabajando con esas voces, colaborando y acompañando, me doy cuenta que son muy valientes. Entonces, en términos de derechos humanos de las mujeres, hay una particularidad que nos diferencia, por ejemplo, del movimiento feminista blanco, ¿no? Y es que para nosotras el tema de las violencias basadas en género no tiene que ver exclusivamente con derechos sexuales y reproductivos, que es hacia donde toda la cooperación ha querido enviar la mirada. Una mujer que tiene plata en el bolsillo no se deja cascar, así de simple, ¿sí? Y en el norte del Cauca tenemos contextos donde las compañeras aprenden a hacer minería a los 6 años, acompañan a sus mamás a recoger plátano y yuca a los 8 años. Entonces son compañeras que saben qué es habitar con autosuficiencia en el bolsillo. Claro, en condiciones de precariedad o en condiciones que la ciudad no puede leer porque tiene otras formas de hacer la vida, pero que cuando una está ahí y se da cuenta, es como hay mucho valor en saber extraer de la tierra, recoger de la tierra, usar la tierra para sostenerse. Y este asunto de la violencia dentro del hogar existe, pero tiene otros matices, ¿no? Un hombre negro que se junta con una mujer negra sabe que esa mujer sabe hacer todo lo del campo
y sabe hacer minería y sabe pescar, entonces no se la va a venir a montar de cualquier Correcto. manera tan sencilla, ¿no? Entonces, claro, está este asunto de las infidelidades, del maltrato físico, porque tenemos relaciones violentas entre nosotros, muy, muy violentas, pero lo que empezó a pasar, pues por conflicto, por políticas asistenciales, por precarización de la vida, es que cada vez más empezamos a alejarnos de la tierra, y en ese alejamiento de la tierra, pues creció el abuso, ¿no? Y creció la dependencia de las mujeres hacia los hombres, porque se privilegia el trabajo de los hombres sobre el trabajo de las mujeres. Y es en ese círculo, o en esa transición, pues que empiezan a ver más, a hacer más visible el maltrato. No estoy diciendo que no haya existido, sino que se ha configurado diferente en contextos territoriales, y esto lo digo porque estábamos en el 2017 acompañando la construcción del informe a la Comisión de la Verdad de ASOM, ¿no? Ajá. Y teníamos grupos focales entre compañeras de 60 y 80 años, de 40 a 50 años y más jovencitas, y las compañeras el grupo mayor decía como, mi mamá y mi papá nos mandaban por igual a coger agua, a partir leña, ¿no? La diferencia era que al chico sí le daban la plata para que se metiera a la escuela, a ella ¿no? Pero hacer igual, hacían igual, claro. Pues usted para qué necesita leer, usted necesita criar, ¿no? Atender a su marido cuando llegue, tal, eso está, ¿no? Saber lo que necesita saber para que la finca se sostenga. También se hizo una encuesta de caracterización socioproductiva de las socias, y se encontraba que las compañeras dedicaban la mayor parte de su tiempo al cuidado de especies menores y de huerta, pero que eran los manes los que vendían el trabajo. Entonces cuando ellas iban a decir, bueno, ¿y qué queda para mí? No, pues usted ¿qué hizo? ¿No? Yo ya vendí lo mío, usted está acá en la casa, usted no le falta nada, ¿no? Entonces, ¿por qué me está pidiendo algo? Era como así, te cuida los pollos, los cerdos, los pescados, el monte, y usted viene acá a decir que ya no he hecho nada. Entonces, pues sí, son formas de hacer y de mirar. Pero en tema de derechos de mujeres, como para redondear, porque yo siento que disparo y no concreto la respuesta, es que se está haciendo mucho, y a lo que iba para diferenciar con el movimiento feminista es que nuestra posición, y yo creo que es generalizada, y sí, porque yo puedo dar ejemplos de 50 mujeres que pienso ahorita rápido regadas en Colombia, y todas me van a decir lo mismo: autonomía económica. Si una mujer es autosuficientemente económica, ese asunto de las violencias basadas en género no le llega. Desde tu experiencia, precisamente en Mississippi, Estados Unidos, ¿qué puedes recoger allá y traer acá a Colombia para experimentar, pero también ejecutando efectivamente? Conocí varias experiencias. La gente de Project South, que es como aquí en Cali, el referente más cercano que tendría es la Casa Cultural. La gente llega ahí, camella, parcha, es un centro que hace vínculos comunitarios muy chéveres. Hay otra organización que se llama Song, y esta organización todas son mujeres negras que trabajan para recoger plata, para pagar la fianza de esas mujeres negras que están en la cárcel, para sacarlas y que puedan estar con sus hijas y con sus hijos. Y de ahí salió, y es una forma muy chimba de financiarse, porque ellos lo que hacen es convocar como varietés, artistas. Entonces los artistas donan sus trabajos y están camellando durante una semana, venden ese trabajo y con eso sacan a las compas, ¿no? Es muy chévere. Y en Comparison Jackson, que a mí me parece que es una referencia que aguanta mucho para la gente que está pensando en temas de autodeterminación, pues hay varias voces, ¿no? Pero Cali Acuno, que es como una de sus voces más visibles, decía lo mismo. Nosotros estamos actualmente en un territorio que era nativo cherokee. Nosotros estamos recuperando este territorio para devolvérselo a los cherokees, ¿no? Entonces es un contexto completamente urbanizado. Hablando de Cherokee, discúlpame Sofía, hablando de Cherokees, ¿qué son los Cherokees? Un pueblo nativo que estaba allí, ¿no? En Norteamérica. Entonces digamos que algo que pasó en Jackson es que ellos tienen, ellas y ellos han hecho un ejercicio de autodeterminación política, que pues ellos ponen a la persona que maneja administrativamente ese lugar.
hay un libro que se llama Rising Cooperation, que puedo hacértelo llegar versión digital. Y pues ahí tiene como todos los pilares de cómo funciona, porque ellos hablan como de ecosocialismo y esto, y básicamente la línea es cooperación, trabajo en cooperativas. Me gustó del recorrido que hicimos. Ellos tienen un centro gigante, sí, donde se hace desde un circuito integrado hasta las tablas de una casa, y la proyección de ellos es todo lo que se consuma acá se produce acá. Chévere. ¿No? Y es muy áspero y están patrocinados, pues no sé si patrocinados, pero sí buscando como apoyos con el MIT, con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Uh-huh. Y yo sé que acá en Colombia han habido experiencias cercanas con el instituto, no sé si proyectadas de lo mismo. Sí. Entonces, personalmente soy de las personas que no cree en que tenemos que exportar soluciones y respuestas de afuera, porque siento y creo profundamente en lo que la gente sabe y en lo que hay que recordar también. Pero como personas que habitamos la afrodiáspora, sí siento que tenemos que conversarnos y decir, me funcionó así, usted qué tiene, puede hacerlo de esa manera, ¿no? Y siento que nos hace falta conversar más, y por eso pienso que necesitamos hablar más otros idiomas. La afrodiáspora necesita comunicarse en inglés, la afrodiáspora necesita comunicarse en portugués, en suajili, en árabe, pero necesitamos conversar más. Y si sabemos que desde el comienzo embarcarnos entre diferentes lenguas para no comunicarnos era una forma de mantenerlos alejados, sí, es lógico que parte de la resistencia implica que sepamos hablar otras lenguas para comunicarnos de nuevo y interpretar lo que estamos pensando y haciendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es como de las lecciones de Jackson, y que aguanta mucho eso, como por parche de lucha, por decirlo de alguna manera, porque la lucha tiene que ser gozado, si no paila. Ir y conocer qué se está haciendo en otros lados, y no necesariamente significa salir de Colombia, sí, ¿no? Porque yo siento que una de las cosas que a mí más me sirvió fue saber primero lo que había acá y después decir, sí, pero es que eso yo lo vi en Chocó, no, sí, pero es que eso yo lo vi en Santa Marta, no, sí, en Tumaco lo están haciendo así. Entonces no sentía que me faltaba algo, porque cuando uno sale por primera vez a ver algo que no conoce, si no conoce primero en la casa, lo que encuentra afuera lo descresta. Es correcto. ¿No? Pero como uno ya conoce su casa, no, sí. Ese pescado sabe rico, pero sabe acá lo preparan así también, queda muy bueno. Entonces compartimos y así se hace más chévere. Sofía, cambiando de tema, ¿vos cómo conquistás un hombre? Yo no conquisto hombres ni mujeres. Yo no conquisto a nadie, no me gusta esa idea de conquistar. Ok, pero ¿cómo se establecería una relación con vos? Conversando bueno. Conversando bueno y comprometiendo bueno. Con la lucha. Sí. Sí, no, uno es feliz con música, ajá, o sea que hay que bailar, sí, con comida, ajá, así que hay que comer muy rico, y con ideas. Ya. Entonces, sí, yo creo que por ahí. Sí, es por ahí, definitivamente es por ahí. Bien. Vos sos una mujer oriunda de Bogotá. Nací en Bogotá. Ajá, uh-huh, sí. Naciste en Bogotá, te viniste para el Valle, pero terminaste en el Cauca. Sin embargo, sí, tu proceso ha sido en el Pacífico colombiano. ¿Cómo decides generar esa ruptura con el centro del país y terminar acá, por ejemplo, en el Cauca? Porque siempre había querido romperla. Hay muchas personas que pueden reivindicar su nacimiento en ciudades como Bogotá, pero para mí la experiencia del racismo empezó muy pequeña. Yeah. Y empieza como empieza para todas las niñas, yo creo. La cartica típica de ¿quieres ser mi novio? ¿Sí? No. No. ¿Por qué? Porque eres negra. ¿Y qué es ser negra? Sí, es que mi tono de piel es diferente. No pensaba que eso importaba. Sí importa. Y ahí empieza hacia arriba. Todas las formas en que Bogotá te dice tú no eres de acá, tú nunca vas a ser de acá, y si quieres ser parte de acá, entonces aláciate el pelo, ponte tacones, maquíllate más, ponte filtros en las fotos, disimula tu acento, ¿no? Y lo peor que es como negar entonces lo que hay antes de mí, y lo que hay antes de mí es mi mamá, mi abuela, mi bisabuela y la historia de ellas. Esas raíces. Entonces yo no quiero habitar un lugar, ni voy a proteger ni defender lugares que hagan que las personas que nacen en ellos se sientan indignas, ¿no? Entonces,
si en cuestión, si tuviéramos que usar los términos de Fanon, yo crecí en un área de no ser, Okay. no era negra, no era blanca, no era mulata, con todos los estereotipos asociados a las mulatas, ¿no? Y sabía que no quería que Lumumba creciera en un contexto así, y yo quería, y he querido y sigo queriendo como romper con esas territorialidades que anulan a las personas por sus condiciones, por su apariencia física o por su ascendencia, sí, por vivir, pues, ¿no? Entonces eso es como el motor de mi vida, ¿no? Normalmente, ¿qué te cuestionas o qué te saca de quicio? ¿Qué me cuestiono? Yo me cuestiono todos los días. Por la noche voy a estar pensando como, ¿será que lo que dije tenía sentido? ¿Será que pude haberlo dicho de una manera más clara? ¿Será que estaba hablando muy rápido? ¿Qué me saca de quicio? Muchas cosas me sacan de quicio. Por ejemplo. De quicio me saca la gente que hace comentarios donde se asume que las personas que están escuchando no entienden o no saben. Me saca de quicio la sobradez. Me saca de quicio la sobradez. Me saca de quicio la gente que da su palabra y la tuerce. Me saca de quicio de mí mi falta de disciplina y mi poca paciencia. Quiero ser una persona más paciente, quiero ser una persona más disciplinada. Está bien, importante. Sí, eso me saca de quicio. Soy muy despistada, muy despistada. Si pudieran mencionar a Iván Duque, ¿qué opinión te merece ese nombre? Yo creo que es una persona que debe tener una vida muy dura, y muy dura en términos de... Creo que es un humano que debe estar muy cruzado por su lugar de nacimiento y que desafortunadamente no decidió traicionar los mandatos que le da el lugar de su nacimiento, ¿no? Porque podría ser libre, pero ahorita está soportando toda la deshonra humana que implica operar políticas para la muerte. Sofía, aquí entre nos, eres una mujer muy cercana a Francia Márquez, precandidata a la presidencia. Yo soy cercana a mi hermanita. Ok. Que sea candidata o que sea lo que sea, no. Ok, perfecto. No hace parte de... ¿Qué opinión te merece su precandidatura a la presidencia de Colombia? Ay, yo sabía que lo iba a guardar. Hay cosas que uno hace por afecto y otras cosas que hace por convicción política, y lo más chimba es cuando uno hace las cosas por afecto y convicción política. La campaña de Francia, cuando empezó, significó un asunto de respirar, ¿no? Como de tanta muerte y sacudirse el cuerpo y de asumir que nadie va a hacer por uno lo que uno tiene que hacer por uno. Sí. Entonces Francia dijo, pues si hay que hacerlo, le hacemos, ¿no? Lo primero que pensé es como, es muy injusto estar viviendo en un sistema que organiza la vida, donde le responsabilizan a una persona. La vida ya es suficientemente difícil como para que uno tenga que, además de gestionar su vida, gestionar la vida de 50 millones de personas, Sí. ¿no? Y tomar decisiones para todo ese amplio. Pues así nos hacen creer que la democracia es representativa. Entonces siento como que una mujer negra no necesitaría tener que hacer más. No necesitamos hacer más. Ya hemos trabajado mucho. Deberíamos dedicarnos a sabrosear la vida. Para el que le gusta lo sabe, y Francia es hija y comunera de familias que siempre han cuidado la vida. Entonces ella simplemente siente el llamado y lo sigue. Y esa candidatura para mí ha sido muy contradictoria, así como lo fue la de la Cámara. Sí. Porque yo no creo en el sistema representativo de ninguna manera, ¿no? Y no creo que el Estado colombiano vaya a ser otra cosa que lo que ha sido todo este tiempo. Pero sí siento la responsabilidad de hacer lo que no hemos hecho. Ajá. Y lo que no hemos hecho es discutir el país, ¿no? Entonces siento que mucha gente lee a la gente negra como o los que estamos pidiendo o lo que estamos simplemente concentrados en el deporte y la cultura, sí, ¿no?
Y desde siempre hemos pensado este país, pero no nos hemos juntado para decir, esta es nuestra propuesta de país. ¿Sabe qué? No queremos un país racista. ¿Sabe qué? No queremos un país que siga pensando a la tierra como un recurso y exportándola como un recurso. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos una forma de hacer la vida desde territorios ancestrales y desde comunas populares que sirve para pensar la forma en cómo está la política económica en este país. Y para mí hay un ejemplo muy muy sencillo que colocaba cuando estaba negociando los indicadores étnicos del plan marco de la implementación de los acuerdos de paz, y es, una vez estaba en Tumaco con una compañera, estábamos en un taller de ley 70, sí. Y ella dice, me tengo que ir, son las 5, yo no, pero el taller va hasta las 7, ¿no? Y me dice, no, yo me tengo que ir, y yo, no se va. Ella me dijo, es que yo tengo que ir a la casa de mi vecina porque ella está recién parida, y hoy es mi turno de ir a hacer el oficio, cuidarle a los hijos y esto. Yo como, ¿cómo así? Cuénteme más. Entonces ella dice, sí, esta vecina, nosotras todas sabíamos cuando quedó embarazada, sí, pues estábamos pendientes de cuando diera luz o cuando pariera, y nos repartimos durante 40 días la cuidada de la casa de ella, de los hijos, del marido, sí, y de la huerta si tiene huerta, o del monte si tiene monte. Pues sí, hoy es mi turno y voy a ir. Yo pues no, váyase, ¿no? Y me quedaba pensando como, ¿qué sistema de medicina prepagada existe en este país o en cualquier parte del mundo que me ofrezca a mí como mujer recién parida un servicio que se encargue de mi hijo, que se encargue de mi persona, que se encargue de mi casa y de las fuentes de financiamiento del sustento de mi casa? Ajá. Ninguno. Correcto. En la comunidad donde estaba la compañera, todos esos servicios, que si uno suma pueden haber fácilmente más de 30 servicios allí colocados en precios de mercado, tendrían un costo que no se puede pagar, pero es un costo que asume la comunidad, ¿no? Y no lo tiene, y no está en la lógica de costos, está en la lógica del mercado capitalista. Usted es mi parcera, yo la vi crecer, yo estoy contenta de que vaya a parir, además su hijo, ¿no? Hay otro montón de valores que no están cruzados por el mercado. Entonces les preguntaba a la gente del DNP, ¿no? Y ¿quién me responde por esto? ¿No? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale un mes de cuidado a la familia y al sustento de la compañera? ¿300 millones de pesos? ¿Nos los van a dar? Y dicen que con nosotros estamos pidiendo plata. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo recuperamos eso y cómo le volvemos a dar el valor a eso que tiene? Porque el Estado colombiano no tiene el suficiente presupuesto, ni ha invertido el suficiente presupuesto en nosotras y en nosotros para decir que puede garantizarnos eso. Entonces, si no puede, que nos deje hacer lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Y cuidemos eso que sabemos desde hacer. Desde los territorios. Claramente. Sofía, por otro lado, hay una experiencia significativa en México, y especialmente con Marichuy. ¿En qué se puede diferenciar esa campaña versus a la de Francia Márquez? Y gracias, porque no había terminado de responder la pregunta con lo de la campaña. Entonces, básicamente la campaña de Francia significa colocar estos términos en discusión con el país, y el asunto con Marichuy es un tanto particular porque, a diferencia de Francia, Marichuy no quería ganar. Okay. No. Y la estrategia del Consejo Indígena de Gobierno era una estrategia que primero recompuso las relaciones del Consejo Nacional Indígena, sí, y segundo, en mi opinión, creó toda una arquitectura institucional paralela con el Consejo de Gobierno Indígena, porque son dos. Entonces, lo que hizo Marichuy a medida que iba recorriendo México para recoger las firmas y decir que quería ser la presidenta fue... Sí. Reconstituir el proyecto político del movimiento social, no solamente de los pueblos indígenas, sino de toda esa gente que se reúne para pelear por las tarifas de la luz, para que no se construyan autopistas, para que no se amplíen aeropuertos, para que no continúe la deforestación, para no ampliar los cultivos de aguacate que tienen tan jodidos a muchas comunidades allá, y también para contar cómo se estaban resistiendo. Entonces no era como un rosario de problemas lo que ella iba dejando y escuchando, sino que los concejales se paraban y decían, y acá nos organizamos y hacemos esto. Sí. Entonces ahorita el Consejo Nacional Indígena tiene una lectura de cuáles son los principales problemas que hay, pero también de cuáles son las respuestas que hay. Entonces, para mí la campaña de Francia, del Soy Porque Somos, tiene sentido en tanto nosotras podamos conectar las luchas que estamos haciendo
conectarlo con la política económica, fiscal, monetaria, conectarlo con gente que está pensando que se puede vivir de otra forma, y no como algo, como temas a resolver, sino como propuestas que ya están andando y que necesitan conectarse más para seguir. Entonces, esa candidatura tiene sentido en tanto la campaña funcione como un ejercicio de transformación colectiva. Si eso no se consigue, mi hermana tomará el camino que tendrá que tomar y yo estaré con ella también en el camino que tome. Pero para mí el sentido de la candidatura es en términos de transformación colectiva. Si eso no se da, pues estaremos construyendo las condiciones para que se haga de todas maneras. Muy bien, para ir cerrando, Sofía, hay algo también que se dice que ¿cuál es el plan de gobierno de la candidatura o de la campaña precandidatura de Francia Márquez? Eso es lo mejor. No hay, y hay que decirlo así, no hay, ¿no? No nos van a engañar. Entonces el asunto, y digamos que es lo que a mí más me hace creer en que otra forma de hacer las cosas es posible, es porque ya está en términos comunitarios. Sí. Si uno va a la comuna, si uno va a Moravia, uno sabe que el tema de Moravia es la familia, en Medellín la vivienda, ¿no? Si uno está en Cali, en el distrito, si uno está en el norte del Cauca con los ingenios y las zonas francas. Entonces, claro, están los planes de acción que tienen los empresarios, pero están las propuestas que las comunidades que viven en los lugares han hecho. Sí. Entonces el asunto no es inventarse algo, porque y por eso es que nos venden la promesa. Entonces la promesa, la aspiración de la gente cambia en función de lo que le esté votando el televisor. Pero la gente que está organizada, que también es de a pie, ha escrito y ha propuesto y está en las juntas de acción comunal, están en los planes de convivencia que hacen los que son arrendatarios de propiedad horizontal, no me estoy refiriendo solo a lo rural, no, está en todo lado. Entonces yo creo en un programa de gobierno que puede irse moviendo por fronteras y que puede irse moviendo por los barrios e ir diciéndole, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Cómo es que se pensaron mejor vivir acá en el barrio, vivir acá en la comuna, vivir acá? Eso ya está hecho. Correcto. Lo que ha faltado es tejerlo y tener voluntad de tejerlo. O sea, lo que ha faltado es tener la voluntad de no vivir de la gente. Si en el 2022 la presidencia queda en manos de Francia Elena Márquez Mina, ¿tú en qué lugar te considerarías estar? ¿Cuáles serían esas carteras o ese lugar, ese puesto que quisieses decir, me gustaría estar desde aquí? El que yo quería ya lo pidieron. ¿Cuál? La secretaría privada. Ese es el lugar en el que me hubiera gustado estar porque puedo tomar decisiones sin pedir demasiado permiso. Pero si se diera el caso, no sé, tendría que consultarlo largamente con la almohada y con los ancestros y las ancestras. Me haría un oráculo, le preguntaría a algún santero, alguna santera, un padrino, una padrina que me digan dónde puede ser mi mejor lugar. Por mí misma, es que como no le creo al Estado, supongo que en alguno que de pronto en el Departamento Nacional de Planeación, allí estaría. Ok, importante. Gracias por estar en Tercera Raíz. Bueno, muchas gracias por las preguntas y por la invitación. Nos vemos en la próxima. Bueno, amigas y amigos, una vez más hemos llegado al final de su programa Tercera Raíz TV. Esta fue una conversa amena, deliciosa con Yania Sofía Garzón Valencia, activista, madre, defensora de la vida y economista. Pero además de eso es conferencista internacional. Recordarles que hay que buscar el corazón desde la raíz. Hasta pronto.